Martín. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, che. ¿En qué estabas? Bueno, estaba pensando a ver cómo seguíamos esta tarea de difusión de los monumentos y de la presencia en distintos lugares de la Argentina del Estado. Y hay un lugar bastante olvidado en general, que es el extremo austral, que es Ushuaia. La gente va a Ushuaia y ¿qué es lo que dice? El faro del fin del mundo. Y sin embargo, claro, hay una riqueza patrimonial, hay una presencia clara de los pioneros, del Estado, hay una fuerte impronta establecida durante muchos años que no es conocida. Me parece que esta también es la misión nuestra. La misión es que cuando la gente vaya entienda que hay mucho más que este faro. Es cierto. Ushuaia, de alguna manera, el patrimonio de Ushuaia y de Tierra del Fuego en general debería reflejar esa situación histórica donde el Estado argentino se hace presente como signo de soberanía y se encuentra con unos pioneros que ya estaban en el terreno trabajando y conviviendo con los pueblos originarios de la Tierra del Fuego. La cárcel. El presidio de reincidentes. Un lugar terrible, si lo tuvo, ¿no? Sin duda, construido por los propios penados. Y lo cerró Perón, puede ser eso. En el año 47, sí. Perón lo cerró por razones humanitarias. Bien, eso es un tema a destacar también, seguramente. Sin duda. Bueno, con esto idea. Bueno, vamos. Visitar Ushuaia, la capital del antiguo territorio nacional de Tierra del Fuego, hoy una provincia argentina, es recorrer desde la mirada de la Comisión Nacional de Monumentos el patrimonio histórico del fin del mundo. El repertorio patrimonial y monumental de Ushuaia expresa las iniciativas de poblamiento del gobierno nacional, la tremenda soledad y el sacrificio de los pioneros. Y aquí mismo, en este sitio donde hoy se levanta este hito referencial, un 12 de octubre de 1884 fue izado por primera vez el pabellón nacional argentino en Tierra del Fuego. Del presidio todo, porque la ciudad se manejaba siempre gracias al presidio. Le daba a sus empleados, por ejemplo, la bolsa del pan. Nosotros entrábamos y que tenía un ganchito y cada uno dejaba la bolsita vacía. Llevabas una y traías otra. Los que eran empleados, por ejemplo, a los guardianes, los guardiacárcel, les daban garbanzos, porotos. Los presos limpiaban las calles, no habían máquinas, habían pala y picota, y con eso sacaban la nieve desde la puerta de la cárcel, pero ellos nunca estuvieron sueltos en la calle libres. Ellos siempre, si tenían que hacer algo, iban los guardianes, y por la calle Maipú, por las vías, iban los trencitos con los presos a buscar la leña al monte, y traían del monte Susana, y con eso era la calefacción que alimentaban las calderas para darnos la luz. Éramos todos muy unidos, no pensábamos ni pesábamos el daño que podíamos recurrir si es que se escapaban los presos, pero se escapaban para buscar la libertad, nunca para hacer daño ni nada. Estamos situados frente a un monumento histórico nacional, este edificio con su prestancia, con su carácter, que conserva todavía una importante presencia
urbana en el casco histórico de Ushuaia es nada más y nada menos que el antiguo presidio y cárcel de reincidentes, declarado en la máxima categoría prevista por la ley argentina. Pero ¿cómo llegó a establecerse el penal aquí en la ciudad de Ushuaia? Piensen ustedes que en 1884 la flota expedicionaria del Atlántico Sur, enviada por el gobierno nacional, había levantado con ayuda de penados traídos de Buenos Aires el faro San Juan de Salvamento en la isla de los Estados, y allí funcionó el primer presidio. Por razones de mejora humanitaria se decide la instalación en Ushuaia y la construcción de este edificio. Las celdas eran individuales. En este enorme complejo penal había también una unidad de producción industrial, es decir, había aserradero, carpintería, llegó a haber taller de fotografía, farmacia, bueno, una enorme biblioteca. Incluso el servicio de bomberos se prestaba precisamente desde el presidio de Ushuaia al servicio de la población. Era un elemento insustituible en su vida diaria y urbana. En algún momento se pensó en trasladarlo a la Pataya y los propios vecinos de Ushuaia se opusieron, señalando que la mudanza del presidio iba a implicar la desaparición de la propia ciudad. La solidez de estos muros, asentados en piedra y trabajados por los mismos primeros reclusos del lugar. Ahora, estas celdas son tremendamente frías, acá adentro hace frío y no me quiero quedar acá adentro, quiero salir y mostrarles de qué manera se calefaccionaba este enorme complejo y estos pabellones. Se calefaccionaban mediante este dispositivo, estas estufas llamadas tachos de leña, que eran dos para toda la tira de este corredor. Aquí adentro se colocaba la leña y de este modo se calefaccionaba por lo menos la galería central. Esto que estamos viendo a mis espaldas es el famoso tren de los presos. Un tren que partía desde el penal, recorriendo la costanera, lo que actualmente es parte de la avenida Maipú, y se elevaba hacia el bosque en busca precisamente de la madera para la construcción del penal. Se levantó con materiales tomados directamente de la isla. La mano de obra la aportaron los primeros penados. En este caso observen cómo se han empleado piedras del lugar, se han tomado los materiales disponibles en la isla. Este es un núcleo muy interesante porque se ha dejado al descubierto, descarnado diríamos de revoques la piedra, para poder observar precisamente sus características constructivas de origen. La gente sabe que aquí estuvo recluido el Petiso Orejudo, algún criminal famoso, algún anarquista conocido. Pero sin embargo, la característica de este monumento nacional, el fundamento de su declaratoria como monumento, no se refiere tanto a estas anécdotas o a qué recluso ilustre vivió entre estos muros. Acá hay un episodio intenso de memoria local relativa a la Tierra del Fuego y de memoria argentina. Este presidio expresa de alguna manera la voluntad del gobierno nacional de poblamiento efectivo de sus confines más australes. Este presidio jamás tuvo muro perimetral. Simplemente un alambrado rodeaba el edificio, de modo tal que los reclusos podían ver el movimiento de la ciudad y la ciudad podía ver el movimiento de los reclusos. Trabajo acá en este edificio es mantenimiento, generalmente limpieza, mantenimiento. Para mí trabajar en un monumento como es la antigua Casa de Gobierno es un trabajo no menos importante, es un lugar muy
muy querido por la ciudad de Ushuaia, ¿no? Yo la quiero mucho la casa, me gustaría, si fuera por mí, pintarla todos los años, arreglarla, tenerla, es una casa muy hermosa. Y yo justamente, bueno, recibo a los visitantes, no hablemos tanto también de turistas, sino como pobladores residentes que vienen a visitar lo que es suyo. Considero que este es mi lugar como mi lugar en el mundo, en mi lugar de trabajo, que realmente, bueno, los que lo saben, hacer el trabajo que te gusta es una verdadera bendición. Estamos ahora en el interior de la llamada antigua Casa de Gobierno. Un cofre ejecutado en madera local, en madera de lenga, que revela cómo el presidio aportaba mano de obra para estas piezas de ebanistería que encontramos en diversos edificios públicos de la ciudad. Fíjense, levantamos la tapa, vamos a ver que aquí el cofre fue construido para guardar una bandera nacional ofrendada a la Armada Argentina. Y este antiguo y casi fundacional edificio puede decirse que guarda algo así como un compendio de la memoria cívica y política de Ushuaia y de Tierra del Fuego, en un arco que va desde 1893, cuando era la residencia del gobernador de estos territorios, hasta el año 2001, en que dejó de utilizarse como sede de las sesiones en estos mismos pupitres de la legislatura provincial. Y nosotros, por ejemplo, los días de fiesta, la casa de gobierno que está frente a la plaza, era donde después del acto te servían el vasito o la tacita de chocolate. Y en la parte alta vivía el que era el gobernador. Era de madera y cosas muy comunes. Y en la parte de arriba, en el balcón de la casa vieja, ahí ponían los parlantes para poder cantar y que se sintiera el himno. Imagínate que nosotros antes sí hacíamos, como se dice hoy, hacíamos patria. Y este camino nos condujo aquí mismo, a la estancia Harberton, a mis espaldas, sobre el canal de Beagle. Fíjense el núcleo edificado. El reverendo Tomás Bridges fue el pionero del poblamiento europeo de las tierras fueguinas. Fue el primer europeo en asentarse en forma permanente en la misión de Ushuaia. Y el gobierno argentino, en 1886, cuando ya se había firmado el Tratado de Límites con Chile y cuando ya había una política oficial de ocupamiento efectivo de estos territorios, decidió recompensar el esfuerzo del pastor Bridges y cederle 8 leguas de tierra sobre el frente costero del canal de Beagle, allí mismo donde lo están viendo, donde Bridges estableció la primera estancia fueguina. Hola, Tomás. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Vamos a recorrer Bueno, la estancia. ok. Gracias. La vida de mi bisabuelo, esa parte sí era dura. Especialmente yo diría de la bisabuela, más aún que mi bisabuelo. Porque ella era maestra en un colegio en Devon, en el sur de Inglaterra. Es mucha diferencia. Mi bisabuelo, bueno, como era huérfano, ya quizás haya podido sufrir un poco más. En esa época los víveres venían una vez por año de Inglaterra. Tenían que mandar el pedido, tenían que planificar todo muy
muy de antemano. De Inglaterra traían harina, azúcar, sal, té. No pedía por paquetes, pedía, mándenme 3 toneladas de harina, 2 toneladas de azúcar, 1 tonelada de fideos surtidos, media tonelada de arroz, 2 tambores de 200 litros de aceite para ensalada, 20 de majuana de 20 litros de vinagre, eran cosas así, cantidades. Se siente al tener el legajo de tanto tiempo de la familia en un solo lugar, y bueno, algo de orgullo, sí, de poder decir que todavía está la misma propiedad que le fue donado por el gobierno argentino a mi bisabuelo, que todavía está en manos de la familia. Estamos ahora en el núcleo principal y el núcleo más antiguo y más original de la casa principal de la estancia Harberton. Una casa que fue construida precisamente en Harberton, en Inglaterra, de ahí toma el nombre esta casa, por el suegro del reverendo Thomas Bridges. Fue construida en madera, fue prearmada, fue embalada y luego descargada aquí. Cuenta la historia que tanto era el apuro por hacer la descarga, porque el barco tenía que regresar de su travesía, que algunas de las partes fueron armadas al revés de como debían ser armadas. Pero lo cierto es que es una casa de construcción de madera, con su revestimiento de chapa. Como digo, conserva gran parte de su originalidad. Estos son ladrillos originales que han venido de Inglaterra en 1887. Y ya vamos dejando la estancia Harberton, pero antes de irnos quiero mostrarles una sorpresa, un elemento, casi una reliquia que se conserva aquí. Fíjense cómo el patrimonio monumental siempre nos reserva alguna sorpresa inesperada. Esta embarcación de diseño tipo ballenero, el Amalia B, Amalia Bridges, construido por Despard Bridges, el hijo mayor del reverendo Thomas Bridges, en el año 1901. Imagínense ustedes las travesías que se habrán hecho en este bote que se había construido precisamente para el transporte de animales y para la navegación de los canales fueguinos. Llegamos al final de la travesía del reverendo Thomas Bridges, este pionero del poblamiento fueguino, el pionero fundador de lo que hoy es la ciudad de Ushuaia. Es el sitio del descanso final de un hombre que trabajó durante toda su vida. Murió joven, murió a los 55 años. Y un hombre de orígenes modestos, un hombre que su apellido Bridges se lo pusieron porque lo encontraron caminando de niño abandonado en un puente en Inglaterra y que llegó a componer hasta una gramática en la lengua de los pueblos originarios fueguinos. Esta vivienda fue levantada entre los años 1910 a 1920 por la familia Ramos, una familia de antiguos vecinos y ocupantes de aquí del territorio en Ushuaia. Fue concluida alrededor de 1937 por un nuevo propietario, pasó por varias manos, fue almacén de ramos generales para la provisión de los vecinos de la ciudad, hasta que en algún momento pasa a ocuparse por el gobierno para la instalación de dependencias administrativas. Esta casa fue construida en madera, fíjense ustedes que ha sido recubierta con paneles de chapa y fibrocemento. Es interesante cómo se le fueron adicionando algunas dependencias. Bueno, este balcón saliente tipo bow window es un agregado posterior.
Es interesante también la configuración de sus dos torres o pináculos con mansardas que rematan en unos elementos de madera. Esto también quiero contarles la relación de la Casa Ramos, como tantas otras viviendas primitivas de Ushuaia, con los trabajos del penal, porque estos detalles de tallado en la puerta, fíjense ustedes, este tallado, aquellas cabezas allí arriba, los pináculos torneados sobre las mansardas, fueron ejecutados por los penados en la carpintería del presidio. Estos antiguos edificios son edificios vulnerables desde el punto de vista patrimonial. Fíjense, hace unos años se intentó la construcción de una suerte de torre por detrás de la Casa Ramos y la acción firme de la Comisión Nacional de Monumentos y el consenso de muchos vecinos de Ushuaia evitaron que se levantara un volumen que hubiera desnaturalizado la autenticidad patrimonial de este magnífico ejemplo de la arquitectura antigua de Ushuaia. Actualmente funciona dentro de la Casa Ramos una dependencia penitenciaria. No es, sin duda, el uso más adecuado, el uso más acorde con el monumento. La Comisión Nacional de Monumentos ha pedido recientemente que se le asigne un uso cultural abierto a la comunidad. Y estamos ahora en los confines australes del territorio argentino, en los mares más australes de la Argentina, en el canal Beagle. Y detrás mío podrán observar este faro Les Éclaireurs, es un faro instalado por la Marina, que nos habla de la importancia de los faros, las farolas para la navegación de todo el litoral marítimo argentino. Este no es el famoso faro del fin del mundo que inmortalizó Julio Verne, pero es uno de los tantos faros que fueron instalados por el gobierno argentino para garantizar la seguridad de navegación en sus costas. Estamos ahora en el llamado Barrio La Misión, en Ushuaia. Barrio La Misión que debe su nombre a la antigua y pionera misión anglicana. Fíjense ustedes a mi izquierda la vista de la bahía de Ushuaia, el frente costero, la ciudad. Y aquí mismo es donde el reverendo Thomas Bridges estableció la fundadora misión anglicana. Acá estableció su asiento permanente, que fue el primer asiento permanente de un europeo en estas tierras. Aquí fundó la primera iglesia de Ushuaia, aquí fundó la primera escuela de Ushuaia. Imagínense ustedes en medio de esa soledad de Bridges y sus compañeros, acompañado en amistosa y cristiana convivencia por los naturales, por los pueblos originarios de este lugar, cuando Bridges en aquella jornada de 1884, desde este mismo punto panorámico, vio entrar por la bahía, vio entrar por el canal Beagle la flota expedicionaria del Atlántico Sur, los primeros barcos argentinos enviados por el gobierno del general Roca para establecer en forma permanente la soberanía argentina. Desde este punto entonces, desde este punto fundador, desde este punto pionero, desde este punto de homenaje a Thomas Bridges, al Comodoro Lacerre, a todos aquellos que contribuyeron a la fundación de este lugar, nos despedimos del patrimonio del fin del mundo. Me parece muy bueno esto respecto a lo que es la difusión del patrimonio, pero también es que también nos va sirviendo a nosotros para ir viendo algunos aspectos del patrimonio que tenemos que trabajar más activamente, así que me parece que debemos trabajar con las autoridades locales para conseguir planes de manejo interesantes. Bueno, seguimos recorriendo el monumento. Claro que sí.